Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa anterior, vamos a ver ahora en estos minutos qué es lo que está sucediendo en el Golfo Arábigo Pérsico y cómo se pueden desarrollar los acontecimientos. Para esto debemos tocar el punto del acuerdo negociado por la administración estadounidense anterior, o sea, por la administración Obama con Irán, acuerdo llamado 5+1. Ese acuerdo 5+1 realmente incluía a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, más Alemania. Acuerdo que estos países establecieron con la República de Irán, a cambio del cual, de manera, yo diría, el punto principal tratado estribaba en que Irán dejaba de o mantenía en niveles bien bajos el enriquecimiento de uranio a cambio de que se levantaran las sanciones de los Estados Unidos y Occidente de manera general con Irán, o sea, más que todo permitiendo la exportación de Irán a cualquier país del mundo. En esto tenemos en cuenta que las sanciones, cualquier sanción de Estados Unidos, son sanciones que de una u otra manera limitan de una manera, yo diría, exponencial, que cualquier otro país del mundo negocie con un país, en este caso es Irán, pero con cualquier país que a Estados Unidos le imponga sanciones comerciales. Se abre en ese momento las exportaciones, sobre todo de petróleo iraní, al mundo, sobre todo hacia la India, hacia Japón y especialmente hacia los países de Europa Occidental, lo cual, lógicamente, trae una mejoría importante en las condiciones económicas de Irán, que, por cierto, hace, ya yo diría, desde la imposición de las sanciones por parte de Estados Unidos, sanciones que han ido creciendo desde incluso antes de la administración Obama, habían puesto en una situación difícil a la economía iraní. A cambio de eso, Irán, como dije, redujo el enriquecimiento de uranio a niveles prácticamente mínimos. Se considera, creo que es algo más de un 6%. Y tengamos en cuenta que para que el uranio enriquecido sirva para la construcción de una bomba nuclear, tendría que estar por encima del 90% el enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, si lo vemos desde este punto de vista, era un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero desde el momento en que los Estados Unidos lo firman, repito, por la administración Obama, se levantaron voces, algunas en Estados Unidos, pero más que todo voces en el Estado de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dijeron que el acuerdo era un acuerdo que no cumplía con las exigencias o con los estándares internacionales, en este caso realmente con las exigencias israelitas, que también querían incluir en el acuerdo la producción iraní o el desarrollo iraní de misiles de alcance mediano, alcance corto, pero misiles balísticos que lógicamente serían los que transportarían las posibles cargas nucleares que, como dijimos, por este acuerdo y por la inspección de la Organización Internacional de la Energía Atómica, prácticamente hacían imposible que Irán lo produjera, o sea, produjera el uranio enriquecido para hacer una bomba atómica o varias bombas atómicas. Lo cierto es que Israel empezó a empujar esta situación, o sea, de oponerse, de que se incluyera también un acuerdo relacionado con la producción misilística, y con el cambio de la administración Obama, o sea, termina la administración Obama y asumiendo el poder el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, prácticamente empieza entonces otra vez el diferendo. Casi desde el inicio de la asunción del poder del nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump dijo que el acuerdo era un acuerdo que no era ventajoso y que no cumplía los estándares o los intereses de los Estados Unidos, y planteó que estaba
revisando ese acuerdo y que Estados Unidos vería qué hacía. Esto fue prácticamente desde el principio de la administración Trump. Pasa menos de un año y la administración Trump se sale de los acuerdos firmados por su antecesor Barack Obama. Desde el punto de vista internacional, ustedes hay que tener en cuenta que es algo que en las relaciones internacionales normalmente no ocurre, ni siquiera es algo que ocurría normalmente con las relaciones internacionales de Estados Unidos, porque normalmente lo que hubiese hecho una administración estadounidense, por lo menos las anteriores a Trump, hubiese sido pedir una nueva negociación, que se reunieran otra vez todas las partes y que se llegara a un nuevo acuerdo, lo cual no hizo la administración Trump. La administración Trump lo que hizo fue que rompió el acuerdo y se retiró del acuerdo, con lo cual prácticamente los otros países veladores y firmantes de este acuerdo, o sea, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, quedaron en una situación realmente incómoda. Incluso plantearon, y cuando digo incluso plantearon, estoy hablando de sus aliados estrechos de los Estados Unidos, tanto Francia como Gran Bretaña, criticaron a Estados Unidos por haber tomado esta posición e incluso plantearon de que realmente era el acuerdo ese que se había negociado, era lo mejor que se hubiese podido conseguir en ese momento de la negociación y que no era oportuno ni era correcto, y realmente la crítica era una crítica directa hacia la administración estadounidense. Romper con este acuerdo traería consigo tendría consecuencias negativas para el desarrollo de las relaciones internacionales, en este caso las relaciones que emergen de esa región llamada el Medio Oriente ampliado, que incluye al Estado de Irán. Ese rompimiento trajo consigo que Estados Unidos, prácticamente después de abandonar el acuerdo, diera un plazo mínimo y empezó otra vez a aplicar sanciones contra el régimen iraní. En este caso, si estamos hablando de sanciones, estamos hablando de que Estados Unidos sancionaría a cualquier país que le comprara petróleo a Irán. Ustedes se pueden imaginar la presión estadounidense del país que sigue siendo el país más poderoso de la Tierra contra cualquier país que le comprara, incluso sus aliados. Crea en las compañías particulares un temor. Bueno, ¿cómo le vamos a comprar a Irán si Estados Unidos nos puede poner a nosotros una demanda, nos puede poner a pagar por comprarle el petróleo iraní? Preferimos no negociar con Irán y buscamos otras fuentes de abastecimiento de petróleo que conocemos que en el mundo existen. Por lo tanto, todos los países a los cuales Irán le estaban vendiendo el petróleo dejaron de comprarle el petróleo a Irán. Irán a esto les reclamó a los países firmantes del acuerdo, especialmente a Rusia, China, Gran Bretaña y Francia y Alemania, diciéndole que ellos, como garantes de esa firma, de ese acuerdo, tenían que tomar contramedidas a la política estadounidense. Con lo que estaban diciendo era que los países occidentales o los países firmantes del acuerdo con Irán debían mínimo comprar el petróleo o tomar medidas que, facilitaran la compra del petróleo iraní para que de una u otra manera las sanciones estadounidenses no mermaran aún más la economía iraní. ¿Ha ocurrido esto? Realmente no ha ocurrido. Incluso la Unión Europea, Francia, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea han querido crear una especie de mecanismo que no sea o que eluda las sanciones estadounidenses, pero hasta este momento el petróleo iraní de la Unión Europea nadie se lo está comprando. Por lo tanto, las ventas de petróleo de Irán, que algunas de esas ventas han sido llevadas a China, sobre todo China, gran consumidor de petróleo, algunas ventas también a la India, también limitadas por presiones estadounidenses. Lo cierto es que la economía iraní, que depende de la venta del petróleo, ha ido cada vez más en caída. Esto trajo consigo que Irán anunciara que ante el rompimiento de los Estados Unidos del acuerdo 5+1, más la posición de los países occidentales que no han garantizado que el mantenimiento de este acuerdo, Irán empezaría a seguir enriqueciendo uranio,
subiendo el enriquecimiento del uranio por encima del 6%, o sea, pasaría el límite del acuerdo, cosa que está a punto de producirse, digamos, próximamente. O sea, pasaría el 6%, incluso Irán plantea que va a continuar la construcción de uno de los centros nucleares, o sea, uno de los centros de enriquecimiento de uranio, que sería el segundo centro. El primer centro de Irán está en la ciudad de Bushehr. Ahí están unas grandes centrífugas que son las que enriquecen el uranio que Irán hasta este momento solamente lo ha utilizado para fines pacíficos, pero que es cierto que el enriquecimiento de uranio hasta por ciento que llegue mayores al 90%, sería factible para su utilización en las bombas o la construcción de bombas atómicas. Ante esta situación, Estados Unidos, digamos, empieza de una u otra manera ya presiones que se van por encima de las presiones económicas que había realizado en este momento. Es cierto que la administración Trump ha repetido, en este caso, cuando vamos a hablar de la administración Trump, hablemos de Trump. Trump ha repetido en diferentes oportunidades que no quiere una guerra con Irán, que quiere un nuevo acuerdo, que quiere negociar con Irán, aunque dentro de la propia administración hay figuras como el secretario de Estado, Mike Pompeo, al igual que el asesor de seguridad nacional, Michael Bolton, que como los dos principales halcones dentro de la administración estadounidense han sostenido posiciones, digamos, radicales, posiciones de enfrentamiento contra Irán, y han empujado de una u otra manera a la propia administración Trump a que de una u otra manera también comenzara la movilización de fuerzas militares estadounidenses hacia la zona del Golfo Arábigo-Pérsico, señalando lo que eufemísticamente en la diplomacia estadounidense se llama amenazas razonables. O sea, algo, yo creería, difícil de definir qué cosa es una amenaza razonable. Una amenaza razonable es que Irán está trasladando tropas, es que Irán está trasladando misiles, es que Irán ya va a iniciar una agresión. Realmente queda como una gran duda. Incluso aliados de Estados Unidos han planteado que la situación, por lo menos en el momento en que Estados Unidos planteó estas supuestas amenazas, se mantenía normal por la parte de Irán. Hasta aquí esta parte primera del programa, continuamos más tarde. Continuando la parte anterior, ¿cómo se ha manifestado digamos, nuevo cambio de política estadounidense? O sea, pasando de las sanciones económicas a una presión ya directamente militar. Estados Unidos, primeramente, después de señalar esto, o sea, de señalar esa que hemos dicho anteriormente, esas amenazas razonables de la administración iraní, movilizó un grupo de batalla encabezado por el portaavión Abraham Lincoln. El portaavión Abraham Lincoln es el portaavión más grande de la Armada estadounidense, y un grupo de batalla es un grupo de naves que acompañan a ese portaavión. Un portaavión que tiene más de 100 aviones de combate, de vigilancia, helicópteros, armados con capacidad de portar armas nucleares y con presencia de armas nucleares en ese portaavión, y a la vez a ese grupo de batalla que debe estar en los alrededor de 40 otros buques y submarinos, incluidos submarinos nucleares. Han conformado una primera unidad de choque estadounidense que empezó a navegar hacia el Golfo Arábigo-Pérsico y que prácticamente ya está a las entradas del estrecho de Hormuz, el estrecho por donde, como diferentes analistas señalan, o el estrecho por el cual pasa el 1.5, o sea, el quinto del petróleo que se produce y que se exporta en el mundo, por ese estrecho de Hormuz. Y ahí en ese estrecho de Hormuz ha llegado ese grupo de batalla
de el ejército estadounidense, de la marina estadounidense, repito, encabezado por el portaavión Abraham Lincoln, y se ha apostado en ese territorio una clara amenaza hacia el Irán, contra el ejército de Irán, contra, en definitiva, el país de manera completa. A esto hay que sumarle que Estados Unidos, también en la retórica ya desde el punto de vista diplomático, declara de una manera realmente para muchos sorpresiva a los guardias de la revolución. Los guardianes de la revolución es una fuerza élite de defensa de la revolución islámica, o sea, es una fuerza élite militar, prácticamente una fuerza paralela al ejército iraní, la declara una organización terrorista. Esto realmente crea una situación realmente controversial, porque a la vez Irán responde declarando al ejército de los Estados Unidos como una organización terrorista dentro de los territorios donde Estados Unidos tiene fuerzas militares. En este caso estamos hablando de prácticamente fuerzas militares en toda la región del Golfo Arábigo-Pérsico, tiene fuerzas militares en Siria, tiene fuerzas militares en Irak, tiene fuerzas militares en Arabia Saudita, tiene fuerzas militares en Qatar, y Irán los está declarando también en una organización terrorista, o sea, dos grupos militares que son dos grupos realmente institucionales, son instituciones militares, se han autodeclarado uno y otro, repetimos, siendo Estados Unidos el primero que declara a los guardianes de la revolución iraní, los declara organización terrorista, y después, como respuesta, el gobierno de Irán declara al ejército de Estados Unidos como una organización terrorista, haciendo más compleja todavía la situación en esta área del Medio Oriente. A esto, ya en los últimos días prácticamente, estamos hablando de esta misma semana pasada y esta ya misma semana, se le suma que 2 petroleros la semana pasada y 2 petroleros esta semana, en ese propio estrecho de Hormuz, han sido atacados, digamos atacados entre comillas, porque realmente no hay una investigación imparcial, una investigación independiente que determine quién ha atacado a esos petroleros, los dos últimos petroleros, uno noruego, el otro japonés, en un momento incluso en que el primer ministro japonés se había desplazado hacia Irán y estaba sirviendo de interlocutor para una posible, digamos, un posible acuerdo o posibles contactos entre la parte iraní y la parte estadounidense, y encontrándose incluso ese primer ministro japonés en Irán, o sea, el primer ministro de Irán conversando con el imán Rouhani, que es el presidente de Irán, se producen estos ataques, o sea, se produce incluso un ataque contra un barco japonés, o sea, un constructor japonés, creándose una gran algarabía a nivel internacional, a partir sobre todo del momento cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, prácticamente sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia que haya mostrado al mundo lo que estaba planteando, señaló que los iraníes eran los culpables y eran los que habían atacado a estos petroleros. Posterior a esto, Estados Unidos ha enseñado incluso, o sea, porque incluso sus aliados occidentales le pidieron pruebas a Estados Unidos. Estados Unidos presentó una especie de, digamos, un video, fotos, donde se observaba, porque uno de los barcos incendiados fue rescatado incluso por fuerzas iraníes que apagaron el incendio y recogieron a los tripulantes. Ningún tripulante falleció, cosa realmente, digamos, una gran casualidad, o las explosiones realmente no tuvieron, o se sabía dónde es que estaban los tripulantes y ningún tripulante murió, o sea, ninguno de los barcos atacados ha reportado una muerte. Y en una de esas fotos se observa a un marinero iraní que está tomando como una especie de rombo, o una especie de un objeto que Estados Unidos dice que es una mina, algo
fuera del mar. Si uno ve unas minas, las minas navales están en el mar, plantea que es una mina como una mina de fragmentación, o sea que al explotar salen pedazos de esa mina que estaba recogiendo como la evidencia. Eso realmente, cualquiera que mira esas imágenes se da cuenta que no está clara realmente qué es lo que pasa, e incluso es contrario a los planteamientos que hacen los propios marineros del barco, sobre todo del barco japonés Atacao, que plantearon que incluso lo que había dicho Estados Unidos de que una mina o que había podido ser un torpedo, que eso no era posible porque ellos antes de la explosión habían visto objetos voladores, en este caso posiblemente hayan sido drones, que se estaban acercando al tanquero y que eran los culpables de la explosión. O sea, se estaba negando por los propios tripulantes del barco la versión que ha dado Estados Unidos prácticamente como una versión oficial y que, por desgracia, los medios de comunicación internacionales, o la mayoría de los grandes medios de comunicación internacionales, los grandes oligopolios mediáticos internacionales, han transmitido la foto y señalando de manera, yo diría, bien incorrecta a los iraníes como si fueran los autores. Es realmente interesante destacar que incluso aliados de los Estados Unidos en la región del Medio Oriente, estamos hablando del Emirato de Kuwait, pidió que hubiera calma, que hubiera una investigación independiente porque no estaban claros los hechos. Igual lo ha planteado Rusia, y tanto Gran Bretaña como Francia y Alemania se han abstenido hasta este momento de hacer declaraciones de acusación directa al gobierno iraní. Por lo tanto, es un hecho que prácticamente se nos antoja como algo así como un pretexto, o como el pretexto que muchas veces, y desgraciadamente en los tiempos más actuales, diferentes administraciones estadounidenses han usado para el empleo posterior de las Fuerzas Armadas. Nos viene a la mente al entonces secretario de Estado estadounidense de Bush, hijo, o sea, del segundo Bush presidente, Colin Powell, cuando presentó en el año 2003 una cápsula que supuestamente tenía armas químicas, o sea, el polvo químico que era el que iba a emplear Irak, porque estaba produciendo armas químicas, armas de exterminio en masa, y fue una de las causantes para que el Consejo de Seguridad aprobara entonces, prácticamente de manera apoyando las posiciones de Estados Unidos, la segunda intervención de los Estados Unidos en Irak, cosa que después se demostró en el futuro que había sido falso. Y el gobierno ruso ha señalado eso y ha dicho que hay que tener cuidado, que ha reiterado, igual que incluso la Secretaría General de las Naciones Unidas, que se haga una investigación independiente de qué es lo que ha pasado. Irán en todo momento se ha negado a aceptar su autoría, ha dicho que no son los autores de esas explosiones y que realmente lo que se está intentando es culparlo de lo que ha pasado para después, digamos, justificar una agresión de los Estados Unidos contra Irán. Hay que destacar, yo en el programa anterior dije, Irán no es Irak. En Irán hay una gran población, casi 100 millones de habitantes, una extensión territorial que es 4 veces la extensión territorial de Irak, país que lo mismo tiene llanura, pero que tiene grandes montañas. Yo creería incluso que es un país que podría ser bombardeado por las fuerzas aéreas estadounidenses, pero difícilmente ser ocupado militarmente. Hoy mismo, desde ayer hasta hoy, se planteaba que Estados Unidos había trasladado a la zona también 1000 militares, 1000 infantes de marina. Realmente, ante el tamaño que tiene el ejército iraní, que son cientos de miles de hombres, no creería yo que Estados Unidos intentara una agresión terrestre contra Irán, aunque sí es posible una agresión de tipo aéreo, o sea, bombardeo aéreo. Incluso hay un tuit de Trump donde dice que, o sea, habla de esta posibilidad.
esto se podría dar. Estados Unidos tiene una fuerza aérea realmente poderosa, podría tener incluso pocas bajas en aviones o ninguna y bombardear Blocher o bombardear donde están esas grandes centrífugas de donde se enriquece el uranio, pero esto sería una primera agresión que no sabemos cómo sería respondida por Irán, y lo cual traería consigo una escalada que en este momento lo primero que pasaría sería el crecimiento de los precios del petróleo a niveles posiblemente insospechados, con la afectación total a la economía mundial. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.